días, hermanos. A todos, especialmente a los que no haya podido saludar antes de empezar el culto, y también a los que luego verán esta predicación por internet. Os invito a que volváis a abrir vuestras Biblias por el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Llevamos varias semanas, o llevamos varias predicaciones en este capítulo 6, en los versículos del 12 al 16, donde, si os acordáis, el Señor está eligiendo o ha elegido a los que iban a ser sus 12 apóstoles, y dijimos el día que empezamos con este texto que íbamos a intentar ver poco a poco algo sobre cada uno de esos 12 apóstoles. El último día estuvimos viendo, si os acordáis, la persona de Pedro, de Simón, cómo el Señor transformó a Simón en Pedro. Y hoy, con la ayuda del Señor, veremos también a otros dos apóstoles, los siguientes de la lista, Andrés y Jacobo. Así que dice así Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, lo volvemos a leer como refresco. Dice que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Y hasta aquí la lectura en esta mañana. Solemos tener la costumbre, no sé si es costumbre, que os confieso, a mí personalmente cada vez me gusta menos, pero tenemos la costumbre de decir o de quejarnos, más bien lamentarnos, muchas veces, hoy a lo mejor no tanto, pero nos quejamos muchas veces de que somos pocos. Qué pocos somos este domingo, qué pocos somos en esta reunión. Y una cosa es que notemos la ausencia, que echemos de menos a hermanos porque están de viaje, que estén trabajando o que estén enfermos, lo cual evidentemente es lícito y debemos de acordarnos, debemos de preocuparnos por ello. Pero otra cosa es restar importancia, restar valor, restar reverencia, solemnidad a nuestros cultos o a nuestras reuniones, porque simplemente somos pocos en número. Mirad, a lo largo de los tiempos encontramos numerosos casos en los que pequeños grupos o incluso personas en solitario han cambiado el curso de la historia mediante grandes gestas logradas contra enemigos muy superiores. Si nos vamos a la historia de nuestro país, no hay que irse muy lejos, en nuestro país podemos encontrar personajes como Pelayo. Si os acordáis de este Pelayo, este fue un hombre que con un pequeño grupo de soldados consiguieron detener aquel imparable avance de los ejércitos musulmanes en la frontera de Asturias, en los picos de Europa. Igualmente todos creo que recordamos la figura del Cid Campeador. Según narra la historia, este hombre, aún incluso muerto él solo, montado sobre su caballo babieca, aterrorizaba a los musulmanes y los venció muerto montado en un caballo. Mucho más cercano a nosotros tenemos la historia de una señora llamada María Bellido. Muchos la conocen como una barca de vino, pero esta mujer, junto a un grupo de mujeres, no pararon de llevar agua a los soldados españoles en la famosa batalla de Bailén, aquí al lado. La ayuda de esta mujer y de sus compañeras fue clave para que el imperial ejército de Napoleón sufriera, fijaros, su primera derrota. Nunca habían sido derrotados, la primera derrota en la historia, a campo abierto en una gran batalla. Era un 19 de julio, como anécdota. Entonces no se hablaba de cambio climático, como ahora, que era 1800 y algo, creo. Pero dicen que hasta el entonces invencible ejército francés no pudo soportar aquella batalla, la lucha a 40 grados centígrados. Los españoles sí, gracias al agua de María Bellido y el resto de mujeres. Y estos son hechos de nuestra historia de España.
Pero fijaros, mucho tiempo antes la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra en distintas ocasiones un principio con el que actúa Dios, evidentemente cuando ha querido, que ha sido el de cambiar la historia usando a pocas personas o incluso a individuos de forma solitaria. Así que, hermanos, no somos pocos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en los capítulos 6 y 7, vemos cómo Dios utilizó a Gedeón para librar a Israel de la opresión de los madianitas. Si os acordáis, ahora lo leeremos en Jueces 7, pero cuando Gedeón se preparó para la batalla contra estos madianitas, llegaron a juntarse como 32.000 hombres de todas las tribus de Israel. Y fijaros, para que el pueblo no se jactase de sí mismo por la victoria que Dios le había prometido a Gedeón, Dios pidió reducir ese número de hombres. Y en un principio, de esos 32.000 hombres se quedaron en 10.000, lo cual a Dios le seguía, fijaros, pareciendo demasiado, e hizo reducir otra vez ese número de hombres hasta los 300. Por supuesto, el ejército de los madianitas era numeroso como una plaga de langostas, dice la palabra de Dios. Mirad, Jueces capítulo 7, vamos a leerlo, aunque sea largo. Jueces 7, versículos del 1 al 8, dice que entonces se levantó temprano Jeroboam, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arón, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Versículo 3, ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galar. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Versículo 4, y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrá a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. El Señor usó a este Gedeón y a sus 300 hombres para derrotar a un enorme ejército madianita. He dicho antes como una plaga de langostas, es que lo dice Jueces 7:12 más adelante. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. Y sus camellos, hoy en día serían los tanques que llevan estos ejércitos, sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Gedeón y 300, un ejército innumerable, como una plaga de langostas, como la arena de la orilla del mar. Eran pocos, pero para el Señor vencieron. Y después de Gedeón, pues Dios utilizó a otros, por ejemplo, Sansón. Todos conocéis la historia de Sansón. Él solo derrotó a los filisteos. Jueces 15, 14 y 15 dice que al llegar él, Sansón, a Ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado en el fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó,
y mató a 1000 hombres con ella. ¿Por qué? ¿Porque era Sansón? No, porque iba dirigido por el Señor. Uno solo, eran pocos. Hemos estado viéndolo durante muchos jueves, seguimos viéndolo los jueves. Samuel nos está enseñando sobre ello. Tenemos el ejemplo del profeta Elías. Elías mató él solo a 450 profetas de Baal. Primer libro de Reyes 18, 17 y 40. Lo hemos leído ya muchos jueves, no lo vamos a leer hoy más. Pero ahí tenemos otro gran ejemplo de cómo con poco, con uno solo, el Señor hace su trabajo. Y otro ejemplo, el último que vamos a ver en el Antiguo Testamento, de cómo Dios ha actuado en la historia por medio de un grupo pequeño de personas, es el de Jonatán y su escudero. Y quizá cuando decimos Jonatán todos nos acordamos de que era el amigo de David, nos acordamos de eso. Pero fijaros, esta historia es preciosa, en Jonatán y su escudero. Ellos no solo derrotaron al poderoso ejército filisteo otra vez, después de Sansón, en el primer libro de Samuel, capítulos 13 y 14 podemos leer esa historia. Allí Jonatán y su escudero, convencidos de que sus fuerzas no dependían de ellos mismos, sino que dependían de la voluntad de Dios, se infiltraron en el campamento de los filisteos y propiciaron la derrota de este ejército. Y fijaros, solo un versículo del primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Si tenéis un boli de esos de colores o un lápiz de colores, subrayad este versículo. Ponedlo en la puerta de vuestra casa y en vuestro corazón. Primer libro de Samuel 14, 6. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, su escudero: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, de los filisteos. Y fijaos lo que dice Jonatán. Quizá el Señor obrará por nosotros. Pues el Señor, escuchemos bien, el Señor no está limitado a salvar con mucho o con poco. No está limitado a salvar con mucho o con poco. Y estas palabras de Jonatán resumen no solo su victoria, sino también las de Gedeón, las de Sansón o las de Elías. El Señor no está limitado a salvar con mucho o con poco. La Reina Valera dice que no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. A Él no le cuesta trabajo, ninguno. Pues fijaros, de la misma manera, de la misma forma que Dios utilizó a estos hombres o a estos pequeños grupos de personas para cambiar el rumbo de la historia del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el Señor utiliza a 12 hombres para cambiar el curso de la historia, no de Israel, sino del mundo entero. Esos apóstoles escogidos por Jesucristo, 12 hombres sencillos, 12 hombres corrientes, pero hombres, como he dicho, elegidos, y hombres sobre todo entrenados por el Señor Jesucristo, transformados, moldeados por el Espíritu Santo, los cuales también recibieron una misión, una encomienda, que fue la de predicar el Evangelio, aunque fuesen pocos, solo 12. Y ya vimos hace una semana, como he dicho, aquella transformación preciosa de Simón en Pedro. Y en el día de hoy vamos a ver a otros 2 apóstoles, los 2 siguientes de la lista. No son tan famosos como Pedro, no son tan trascendentes o aparentemente tan trascendentes como Pedro, pero también cumplieron esa misión encomendada que les dio el Señor. Hombres sencillos, Andrés y Jacobo. A Andrés lo he llamado, se le puede llamar el hombre que llevaba personas a Cristo, ahora lo veremos. Jacobo el Señor lo llamaba o lo llamó el hijo del trueno. Así que vamos a ver a Andrés, está en el versículo 14, dice allí Andrés, su hermano. Y la manera en la que Lucas describe a Andrés su hermano, nos dice claramente quién era este apóstol. Andrés era conocido como el hermano de Simón, como el hermano de Pedro.
lo que hacía que generalmente estuviese eclipsado, que estuviese en un segundo plano al lado, claro, de su gran hermano más famoso, el gran apóstol Pedro. De hecho, aunque junto a Pedro, Jacobo y Juan, acordaros, lo decíamos cuando empezamos esta sección, pertenecía al círculo de los 4 apóstoles más cercanos, esa lista de 4, 4 y 4 de los 12, ¿vale? Eran los más cercanos al Señor Jesús. Andrés, dentro de esos 4, es el menos conocido y el menos nombrado de este grupo. Por ejemplo, Andrés no estuvo, no se le nombra con los otros 3 en la escena de la transfiguración, ni tampoco en el huerto de Getsemaní. En Mateo 17, 1 y 2 leemos que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. No estaba Andrés. Y en Marcos 14, 32 al 33 leemos sobre el huerto de Getsemaní y allí tampoco estaba. Dice, llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Tampoco estaba allí Andrés. Así que podríamos decir, así a grandes rasgos, que la imagen que los evangelios nos transmiten de este Andrés, y fijaros, esa es una de sus principales virtudes, es que a pesar de ser el hermano del mismo Pedro, era una persona que se sentía contenta con servir silenciosamente en un segundo plano. Vamos, todo lo contrario a lo que prima hoy en día en nuestra sociedad, incluso dentro de nuestra iglesia. Andrés servía sin destacar. Andrés servía sin buscar protagonismo. Como diríamos nosotros hoy en día, Andrés no buscaba que le pusiesen un me gusta en su Facebook, como tanta gente busca. Bueno, este Andrés, por conocerlo, junto a su hermano Pedro, sabemos todos, y si no yo lo digo, era un pescador de profesión, como Pedro, como también lo eran Juan y Jacobo, como luego veremos. Por el Evangelio de Juan sabemos que Andrés era un devoto judío. ¿Por qué? Era seguidor de Juan el Bautista. Era de los que seguían y anhelaban escuchar la palabra, estaban con Juan el Bautista, era de los que verdaderamente podríamos decir de él, era de los que esperaban la venida del Mesías. Era como aquel Simeón, acordaros, allí en el templo, que esperaba la consolación de Israel. Era un hombre devoto. De hecho, Andrés estaba también con Juan, el que fue apóstol, cuando Juan el Bautista, estaban allí con él, cuando Juan el Bautista reconoció a Jesús, en Juan 1, 35 y 36. Y si queréis dejar el dedo en Juan 1, vamos a leer varios textos allí. Leemos Juan 1, 35, que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Esos discípulos eran Andrés y Juan. Y cuando Andrés y Juan escucharon quién era Jesús, ¿qué hicieron? Inmediatamente le siguieron y estuvieron con él todo el día. Seguimos Juan 1, 37 al 40. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vinieron y vieron dónde se hospedaban y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y dice el versículo 40, uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Evidentemente, este encuentro con Jesús cambió la vida de este Andrés. Y Andrés, convencido de que Jesús era ese Cordero de Dios que le acababa de decir Juan el Bautista, comienza a hacer lo que de forma sencilla y sin protagonismo fue su principal ministerio y servicio para el Señor. Y no es otra cosa que llevar a otras personas para presentarle y para que conociesen al Señor Jesús. Y como no podía ser de otra forma, la primera persona que llevó para presentarla a Jesús fue ¿quién?
su hermano, Simón. Simón Pedro, seguimos en Juan 1, Juan 1:41. Él encontró primero, se refiere a él, Andrés, primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y fijaros, versículo 42. Entonces, ¿qué hizo? Qué sencillo. Lo trajo a Jesús. Llevó a Simón a Jesús. Jesús mirándolo dijo, ya lo sabéis todos: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés llevó a su hermano Simón delante de Jesús. Sabemos también que después de ese primer encuentro con Jesús, tanto Andrés como Pedro volvieron a su negocio, a su trabajo de pescadores. Y más adelante fue el mismo Señor Jesús quien se presentó, fue Él que los buscó para llamarlos a sus discípulos. Esa escena que ya vimos en Lucas, pero podemos leerla también en Mateo 4, 18 al 22. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Señor fue en busca de ellos. Y dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si seguimos leyendo el 21 y el 22, vemos que ocurre lo mismo con Juan y con Jacobo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero como hemos leído y he dicho antes, esta vez fue el Señor el que buscó y el que llamó a Simón, a Andrés y también a Jacobo y a Juan. Y como resultado, ya lo veíamos, lo hemos leído aquí, lo veíamos en Lucas 5:11, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero fijaros, el primero que conoce al Señor es Andrés. Y Andrés, ¿qué es lo que hace? Sencillamente él solo va en busca de Pedro, le presenta al Señor Jesús de forma sencilla, él solo. Hay otras dos escenas en el Evangelio de Juan que nos proporcionan también más información sobre este Andrés y que nos muestran otra vez cómo su trabajo humilde y su trabajo en segundo plano fue utilizado para la gloria del Señor. En el capítulo 6 de Juan se nos relata una escena muy conocida, la alimentación de los 5.000. En realidad no eran 5.000, eran 5.000 hombres que junto a las mujeres y a los niños, que no se mencionan en Juan, pero que sabemos que estaban allí presentes, hacían una cantidad, dicen los que han estudiado esto, de más de 20.000 personas. El caso es que el Señor, cuando llegan allí y ve a toda esa multitud, le pregunta a Felipe, otro de sus discípulos, que dónde iban a comprar comida para tanto. Juan 6, 5 y 6. Dice que entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. La respuesta de este Felipe es lógica. No había pan para tanta gente. ¿Dónde iban a por un pan para tanta gente a esa hora, ese día? Imaginaros, hoy domingo se nos presentan 30 o 40 a comer a la casa. Está el Mercadona cerrado. ¿Qué hacemos? Felipe respondió, Juan 6:7, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Aunque tengamos dinero, es que no, ni tenemos dinero ni tenemos dónde comprar. Sin embargo, fijaros, esa era la preocupación de Felipe. Andrés, que también estaba por allí, quizá más preocupado en hablarle a la gente sobre Jesús, que estás preocupado por la comida y darle de comer a la gente. Se había estado relacionando, se había estado mezclando con la gente, había estado hablando del Señor a la gente. Y fijaros, esto le sirvió para que entre toda esa gente viese a un muchacho allí con algo de comida.
con algo de pan y con unos peces. Evidentemente 5 panes y 2 peces no eran suficientes, y Andrés lo sabía, pero para el Señor sí era más que suficiente. En el capítulo 6 de Juan, versículos del 8 al 12, leemos que dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, como veis siempre era el hermano de Simón, Andrés, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? Para nosotros no es nada. Esto para tanto es imposible, pero Señor, te lo pongo aquí delante. Tú seguro que sabes lo que vas a hacer con ello. Versículo 10, Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron, en número de unos 5.000. Recordad, 5.000 hombres más las mujeres y los niños. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Alimentó a más de 20.000 personas y sobró. La labor humilde y la labor en segundo plano de Andrés, que estaba por allí hablando del Señor a la gente, y encontró 5 panes y 2 peces por allí de un muchacho. Esa labor humilde y en segundo plano de Andrés fue utilizada para que el Señor mostrase todo su poder y su misericordia ante miles de personas, más de 20.000 personas. ¿Y qué pasó con esas más de 20.000 personas? Fijaros, terminaron reconociendo que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Juan 6:14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Felipe decía: ni con 200 denarios, Señor, ni con todo el dinero podemos darle a toda esta gente de comer. Y Andrés, que se había preocupado de predicar a la gente, vio entre todos unos panes y unos peces. Señor, mira, por esto tú sabrás lo que hace, que seguro que hace algo. ¿Veis la diferencia? Hay una última aparición en el Evangelio de Andrés, en la que de nuevo encontramos a Andrés llevando a personas a Jesús. Y es cuando Jesús hace su entrada, o va a hacer su entrada en Jerusalén, en Juan capítulo 12. Allí hay unos griegos que venían a adorar también a Jerusalén, como era la costumbre, y están buscando a Jesús. Y le preguntan a uno de sus discípulos, qué casualidad, otra vez Felipe. Y este, quizá otra vez con dudas sobre qué hacer al respecto, le consulta, le pasa, por así decirlo, la patata caliente aquí. Otra vez Andrés. Y Andrés no tiene duda. Directamente, ¿qué hace? ¿Queréis ver a Jesús? Corriendo a ver a Jesús, sin problema. Juan 12, 20 al 23, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaban, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y fijaros, Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En estas 3 escenas en las que aparece Andrés, simples escenas, pequeñas apariciones de este Andrés en el Evangelio, nos muestran el compromiso fiel que tenía este discípulo y luego apóstol. ¿De qué? De llevar personas ante Jesús. Yo las llevo delante del Señor y Él ya hará lo que tenga que hacer. Multiplicó el pan y los peces. Les predicó a estos judíos, a estos griegos, de que Él era el Hijo del Hombre que iba a ser glorificado. Pero Él simplemente hizo su misión, presentar y llevarlo a Jesús. Él solo. Daba igual si eran judíos o gentiles. No perdía la oportunidad de presentar a Jesús. Andrés era un hombre con fe,
Un discípulo con que sabía que, como he dicho, 5 panes y 2 peces eran cantidades ridículas para alimentar a miles de personas. Confió en la providencia del Señor. Confió en que en las manos del Señor eso era suficiente. Y de Andrés podemos aprender también, evidentemente, su humildad. Su humildad a ver cómo servía a los propósitos del Señor desde un segundo plano y siempre, como hemos leído todo el rato, a la sombra de ¿quién? De su hermano Pedro, también de Juan. Andrés, el hermano de Pedro. Y hermanos, ¿cuántas veces nos quedamos de brazos cruzados, o nos quejamos, o criticamos, porque no soy el protagonista o no soy el que dirige? Como diríamos o decíamos cuando éramos niños en el patio del colegio, yo lo he dicho: si no me ponen de delantero centro, no juego, no dejo mi pelota. Así somos, perdonadme el ejemplo tan sencillo, pero así somos. Sin embargo, este Andrés, hermano de Simón Pedro, no era así. Él estaba más preocupado porque las personas conociesen a Cristo que por el supuesto mérito o premio que él pudiese recibir por llevarla. Esa era su prioridad. Por eso Andrés era de ese tipo de siervos, de los cuales Pablo describe en Efesios 6:6. Esos hombres que sirven no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Qué gran ejemplo el de este Andrés. Y fijaros, aunque no viene en los evangelios, se sabe que Andrés terminó pagando caro su servicio y su devoción por presentar y por hablar de Cristo. Cuenta la tradición que un gobernador de aquella época mandó crucificar a Andrés en una cruz en forma de X. ¿Y cuál fue el delito de Andrés para ir a aquella cruz en forma de X? Mira, Andrés le había predicado a la esposa de ese gobernador y la mujer se entregó a Cristo. El Señor la salvó. Así que fijaros, Andrés murió de la misma manera que había vivido, llevando personas a la presencia del Señor. Él solo no necesitaba hacer mucho. Él solo. El Señor tiene su propósito y lo hará, siendo mucho, siendo poco. No es difícil para el Señor, decía Jonatán. El segundo de estos apóstoles, el versículo 14 también, Jacobo. Jacobo era hermano de Juan, evidentemente, como lo hemos dicho antes, también pescador. Estaba también en el grupo de esos 4 primeros de la lista de los apóstoles, es decir, los que eran más cercanos a Jesús. Pero como le pasaba a Andrés, Jacobo también estaba, por así decirlo, eclipsado por la figura de su hermano Juan, el apóstol Juan, claro, también de Pedro. No tenemos mucha más información de Jacobo en el Evangelio, pero eso no significa que su ministerio no tuviese relevancia, igual que pasa con Andrés. Jacobo siempre es nombrado junto a su hermano Juan. Él se estuvo presente junto a Pedro y Juan en aquellos acontecimientos importantes de la vida de Jesús, como la transfiguración y el huerto de Getsemaní. Ya hemos visto que Andrés no. Pero la clave para entender la personalidad o cómo era este Jacobo es el sobrenombre que el Señor le puso, tanto a él como a su hermano Juan. Lo leemos en Marcos 3:17, el texto paralelo, que nos describe esa elección de los apóstoles. Dice allí que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijo del trueno. Y este sobrenombre describe esa fuerte personalidad de estos hermanos. Eran hombres celosos, apasionados, fervientes. Como diríamos nosotros coloquialmente, tenían un pronto terrible. Un pronto.
El problema es que este celo de Jacobo, ese pronto, algunas veces era mal utilizado. Se convertían en acciones, digamos, poco amables. Se pasaban de la raya, por así decirlo. Por ejemplo, cuando el Señor iba a Jerusalén para la última Pascua, acordaros, Lucas 9, envió mensajeros para hacer preparativos. Y estos mensajeros, estos que iban delante, llegaron a una aldea de Samaria. Sabéis lo que pasaba entre los samaritanos y los judíos, que no se llevaban bien, había sus razones. Y cuando estos samaritanos se enteraron que estos venían a preparar para el Señor Jesús, judío y que venía a Jerusalén, ¿qué pasó? Porque estos mensajeros fueron rechazados por los samaritanos y no dejaron que el Señor entrara allí. Lucas 9, 51 al 53. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, el Señor, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Versículo 53. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. La reacción de Jacobo y de su hermano Juan, su celo, su pronto, evidentemente fue de total indignación por ese desprecio hacia el Señor Jesús. Reaccionaron como lo que eran, Boanerges, hijos del trueno. Juan 9:54, al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Los quemamos? Existe una gran diferencia entre Andrés y Jacobo. Hemos visto que la preocupación de Andrés era llevar a los no salvos a la presencia de Jesús. Jacobo quería directamente meterle fuego. Y el Señor tuvo que reprender ese celo equivocado de Jacobo y de su hermano, ese pronto, ese ímpetu. Lucas 9, 55 y 56, pero él, el Señor, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, no ha venido para quemarlos, que es lo que se merecen, no ha venido para quemarlos, sino para salvarlos. El Señor les tiene que decir eso claramente a Jacobo y a Juan. Y podríamos decir, y yo creo también que es cierto, que el celo de Jacobo por defender la dignidad de Jesús en ese momento podía ser encomiable. ¿Qué celo tenía por el Señor? Por proteger a su Señor, claro que sí. Pero a la misma vez ese celo era equivocado, estaba mal dirigido, estaba mal usado. No era la manera. Ese celo equivocado, fijaros, de Jacobo, era como el celo legalista que el pueblo de Israel manifestó durante tanto tiempo y que le llevó a una religión basada en obra y no en la fe. Como dice Pablo, el celo de Jacobo era como el del legalismo judío, un celo falto de conocimiento, dice Pablo, Romanos 9, 30 y 32, cuando les dice que habrá salvos tanto judíos como griegos. Y dice allí 9:30 de Romanos: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y 31, pero Israel, fijaros, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Acuérdate, Jacobo. ¿Por qué? Versículo 32. Porque no iban tras ella, tras la ley de justicia, no iban tras ella por fe, sino como por obra. Hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto. ¿Y qué pasó? Tropezaron en la piedra de tropiezo, tropezaron en el legalismo. No creían en la fe, sino creían en que hacer las cosas por ellos mismos le valía.
Por eso dice Pablo, sigue diciendo Pablo en el capítulo 10, versículo 2 de Romanos, porque yo testifico a su favor, fijaos, yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, sí, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, equivocado. Cuidad ese pronto, cuidad ese celo, no es por obra, es por fe. Así que como el celo sin conocimiento de Israel, Jacobo se dejaba llevar también por su propio impulso. Jacobo todavía no había entendido aquello que el Señor dijo más adelante en casa de Zaqueo, en Lucas 19:10, y que todos sabéis de memoria. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a meterle fuego, que es lo que se merece. Vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jacobo tuvo que aprender eso. Hay otra escena en la que aparece también Jacobo y que nos muestra su celo equivocado e incluso nos muestra otro problema, su falta de humildad. Y esa escena es cuando en medio de aquella disputa entre los apóstoles para ver quién era el más grande y el más importante, lo he dicho al principio, cosa que nos gusta, junto a su hermano Juan le piden a Jesús que le otorgue el privilegio de sentarse uno a su izquierda y otro a su derecha en el reino de los cielos. Dice el Evangelio de Marcos, del capítulo 10, versículos 35 al 37, que se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ahora más adelante vamos a ver que eran incluso primos, Jacobo y Juan del Señor Jesús. ¿Qué queréis que haga por vosotros, primos míos? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero como digo, en realidad esa petición no era tan simple. Por el pasaje paralelo de Mateo, sabemos que esa petición la hicieron a través de su madre, Jacobo y Juan, Mateo 20:20. Y esa mujer, la madre de Jacobo y de Juan, a su vez, era hermana de María, la Virgen María, la madre de Jesús. Por lo que esta petición especial era de una tía a su sobrino, su tía materna, vamos, su segunda madre. Jacobo y su hermano Juan se están aprovechando de sus lazos familiares y se quieren aprovechar de ellos para alcanzar prestigio, preeminencia, un lugar de privilegio sobre el resto de los apóstoles. Y el Señor de nuevo tiene que reprender a Jacobo y a Juan. Y delante del resto de los apóstoles da una gran lección sobre lo que es la verdadera humildad. Vamos a Mateo 20 al 28, aunque una lectura larga. Mateo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con su hijo, la hermana de su madre, su tía, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Y ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos, tus primos hermanos, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que me pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Evidentemente, versículo 24, al oír esto, los 10 se indignaron contra los hermanos. ¿Os estáis aprovechando de que sois los primos, de que esa es su tía? ¿Cómo tenéis esa cara?, podrían estar diciendo. Y entonces, en este contexto, el Señor dice estas palabras que os sabéis de memoria. Pero Jesús, llamándolo junto a sí,
dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Vamos, que no va a jugar de delantero centro, aunque el balón sea tuyo. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Queréis vida eterna? Yo voy a morir en la cruz del Calvario por vosotros. Ese es el ejemplo del Señor. Bien, en el celo equivocado de Jacob vemos que por un lado le hacía buscar poder y prestigio. El Señor le tuvo que enseñar que su vida tenía que ser de servicio, incluso hasta para los que le rechazaban, como aquellos samaritanos que veíamos antes. Jacob buscaba una corona de gloria. El Señor le tuvo que enseñar a ser humilde. El que quiera ser el primero, que empiece por servir a otro. Y Jacob aprendió humildad. Jacob tuvo que aprender a sufrir en el servicio. Mirad, hasta tal punto tuvo que aprender a sufrir en el servicio este Jacob, que su celo ya corregido por el Espíritu Santo y por el Señor, le llevó a ser el primero de los apóstoles en morir por ser o por servir fielmente al Señor. Dice Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, que por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlo. Quería Herodes dar una lección: estos están creciendo muy rápido, tengo que cortar esto como sea. Versículo 2, ¿qué hizo Herodes? E hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Cuando alguien quiere hacerle daño, al contrario, sabéis que aquí somos muchos muy futboleros. En un partido de fútbol, por ejemplo, lo primero que planea o plantea el entrenador para anular al equipo contrario es precisamente eso: anular al jugador más peligroso del otro equipo, al que es más bueno. Dice Juan que sí, lógicamente. Pues fijémonos en un detalle. Como he dicho, Herodes necesitaba de tener a toda costa el crecimiento de esta iglesia que estaba emergiendo en Hechos de los Apóstoles. Y para ello, como buen estratega político, como buen estratega militar, el primer apóstol que detuvo y que ejecutó fue precisamente a Jacob. Y ese detalle nos habla de cómo este discípulo, que tuvo o tenía un celo equivocado, que era falto de humildad, por la gracia de Dios, después de un tiempo, acordaros, estuvieron los apóstoles más de 2 años, día y noche con el Señor, después de un tiempo de entrenamiento con Jesús, después de ser moldeado como barro en las manos del Espíritu Santo, se había convertido en un instrumento valioso para la gloria de Dios. Por eso Herodes dice: voy a por ese. Si me cargo a ese, me cargo al resto. Fijaos. Así que Jacobo, ese hijo del trueno, es un claro ejemplo de que Dios puede transformar los defectos de cualquier persona para convertirlo en un instrumento poderoso en sus manos. Andrés y Jacobo eran pocos, muy pocos, dos, sin importancia, estaban en un segundo plano, tenían defectos, vamos, como nosotros.
pero por la gracia de Dios fueron instrumentos afinados, fueron instrumentos usados poderosamente por Dios hasta el último suspiro de su vida. Eran pocos, pero por la gracia de Dios vemos que dieron fruto, y buen fruto. Así que, hermanos, ¿somos pocos? No sé, somos pocos, lo seremos. Pero es que no estamos llamados a ser muchos, somos manada pequeña. Pero una manada pequeña que en las manos del Señor podemos dar fruto, como dieron este Andrés y este Jacobo. Terminamos. Y terminamos recordando de nuevo lo que Jonatán le dijo a su escudero. Y cuando penséis que somos pocos, haced lo que hizo Jonatán. Descansar en el Dios tan grande que tenemos. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros. A lo mejor el Señor quiere utilizarnos a nosotros, siendo como somos. Yo me miro al espejo cada mañana y puedo deprimirme 1000 veces. Quizá el Señor quiera obrar por nosotros. ¿Por qué? Como dice Jonatán, pues el Señor no está limitado a salvar con mucho o con poco. No es difícil para el Señor salvar con mucho o con poco. Primer libro de Samuel, versículo 6 del capítulo 14. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana, de nuevo gozosos, nos acercamos a ti, Señor, abrimos tu palabra. Señor, y de nuevo nos confortamos, Señor, al ver cómo tú, en tu misericordia, por tu gracia, Señor, mandaste al Creador del cielo y de la tierra a humillarse, a servir a otro, Señor, muriendo en la cruz del Calvario por personas indignas como nosotros, Señor. No hay mayor ejemplo de amor, misericordia y humildad, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, el cual se hizo siervo siendo el Rey de Reyes. No porque lo mereciese, sino por tu gracia y tu misericordia. Señor, y ello nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena también de responsabilidad ante ti, Señor, de saber el Dios que tenemos. Y reconocemos que somos débiles, que somos quizá pocos, que no tenemos conocimiento ni facultades, pero somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos de aquel que no tiene dificultad para salvar, ni con mucho ni con poco. Señor, y queremos descansar en tu gran poder y en tu gran amor. Señor, ayúdanos a ser como este Andrés, Señor, y de forma sencilla, con nuestras vidas, con torpes palabras, presentar a la persona de Jesús a otro. Ayúdanos a llevar a otras personas ante los pies del Salvador, Señor. Y sabemos que tú harás la obra que tengas que hacer en sus corazones. Señor, te pedimos que este punto de testimonio, que esta iglesia, Señor, quizá no es la más grande, ni como he dicho, ni somos los más preparados, ni los más listos. Señor, pero te rogamos que tú nos utilices para tu gloria y para tu honra. Y que este sea un lugar de salvación para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén.